Hola a todos y todas, de parte de la Comisión de Divulgación de la Escuela de Lenguas Modernas y como parte del proceso de divulgación de oportunidades de actualización, capacitación y estudios de posgrado, hoy invitamos al doctor Adrián Vergara, que es el director del programa de doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Él nos va a dar una breve inducción sobre el posgrado a su cargo. Bueno, mi nombre es Adrián Vergara Jaime, soy el director del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. El primero, saber que el doctorado va a cumplir casi 25 años pronto, ya en un año, 2 años más, ya cumple 25 años y ya tiene más de 60 personas graduadas doctoradas, digamos, del plan de estudios. El doctorado se caracteriza por ser interdisciplinario en el cuerpo docente que hay. Hay docentes actualmente, en los últimos años participan docentes de psicología, arquitectura, sociología, filosofía, literatura, historia, lingüística, y quizás estoy dejando a alguien por afuera, pero digamos, hay como un comunicación también, eh, como la gama de docentes que han participado en los últimos años. Y eh, también se habla de interdisciplinaridad de estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes de carreras sociales, humanidades, arte, muchos estudiantes, y también estudiantes a lo mejor de carreras que uno se sorprendería, ¿no? De farmacia, eh, física, también del ámbito de educación, de derecho, hay estudiantes. Entonces, es como se ve la interdisciplinaridad se da tanto en docencia como en quienes matriculan el plan de estudio. Esto lo hace bastante rico comparado a otros posgrados en la Universidad de Costa Rica, porque realmente se vive, digamos, esa interdisciplinaridad, esas discusiones desde distintos ángulos. Por supuesto, hay expertise más avanzada en ciertas temáticas que en otras, entonces, tanto de docentes como de estudiantes también se da ese juego. Entonces, creo que es bastante interesante. No decimos que tenemos como áreas de investigación específica, aunque hemos identificado como algunas temáticas donde se están agrupando las tesis. Eso lo pueden ver en la página web. Ahí hay como un listado de las áreas temáticas que se está trabajando, pero para que nos imaginemos, hay quienes trabajan perspectivas muy teóricas. Entonces hacen, digamos, reflexiones teóricas en torno, por supuesto, a algún fenómeno, algún objeto de estudio particular, pero son reflexiones teóricas y hay mucho trabajo. Yo creo que la mayoría de los trabajos de los últimos años son mucho más empíricos, es decir, analizando datos concretos de personas o documentales, etcétera, pero están trabajando datos concretos y ahí entran muchas temáticas. Hay temáticas transversales que aparecen independiente de los enfoques. La noción de género aparece transversalmente. El tema del poder, del ejercicio del poder, también aparece transversalmente. Transversalmente también aparece mucho el tema de la construcción de significados, de sentidos, aparece ahí transversalmente. Y después las temáticas más específicas, que son temáticas, por ejemplo, de grupos minoritarios, podríamos llamar. Hay enfoques con ese trabajo. Después, otro enfoque que yo podría decir que hay como una línea de investigación es a partir de las construcciones de sentidos que se dan en distintos ámbitos, ya sea por grupos sociales, instituciones. Hay mucha investigación de cómo se construyen ciertas nociones dentro de las instituciones. Em, Después hay líneas de trabajo em, con
con objetos culturales, artísticos culturales. Entonces tenemos la gente que trabaja con audiovisual, con arquitectura, paisajismo, literatura, arte gráfico también. ¿Sí? Entonces, música también, con música. Entonces tenemos como esas, como se ve, es variada las perspectivas, pero enriquece eso muchísimo el diálogo y la investigación que se produce. Hay que tener en cuenta que bueno, entre el cuerpo docente hay varios premios nacionales, pero también han salido premios nacionales como con las tesis, con los resultados de las investigaciones. Entonces, hay Premio Nacional de Cultura, etcétera, a partir de esas investigaciones que han realizado en el doctorado. Entonces, eso, digamos, un poco para que se entiendan las temáticas y los enfoques y qué se puede trabajar. Muchas veces me preguntan qué puedo trabajar desde áreas, aquí estamos de lenguas, digamos, alguien que está formado en lenguas, enseñanza de las lenguas, ¿qué puedo trabajar? ¿Qué temáticas puedo trabajar? Bueno, quienes trabajan con objetos culturales, con aspectos culturales, es mucho más fácil de imaginárselo, digamos, quien trabaja con literatura, con audiovisual, con poblaciones, variantes de las lenguas actuales, etcétera. A lo mejor es más fácil de poblaciones, grupos culturales, es más fácil de imaginar. Pero alguien que trabaja en enseñanza, hay varios tesis, por ejemplo, que han trabajado con currículos, por ejemplo, de carreras, de instituciones y metodologías, etcétera, también se está trabajando, por ejemplo, hay como dos tesis que tienen que ver con el uso de tecnología en la educación, obviamente con el enfoque cultural ahí detrás, pero analizando, por ejemplo, materiales que dispone el Ministerio de Educación en Perú, en línea, entonces analizando esos materiales también críticamente, qué es lo que qué materiales se están fomentando para utilizar de manera digital. Hay otro trabajo en ámbito educativo también que tiene que ver con dinámicas de clase y digamos, el efecto de la dinámica en relación con los aspectos culturales de los grupos de estudiantes y el desarrollo, digamos, cognitivo. Entonces, vemos que hay posibilidades de trabajo. Em, entonces eso para que se imaginen un poco de qué va el doctorado y qué se puede hacer dentro del doctorado. Ahí yo invito a visitar la página porque ahí están por lo menos las tesis de los últimos 5 o 6 años, deberían estar ahí. Entonces ahí pueden revisar la página e imaginarse temáticas, por supuesto. Hay más tesis, hay más años, pero por lo menos las últimas están ahí. Después, el plan curricular. El plan curricular tiene em, 3 cursos de contenido obligatorios, o sea, fijos, que son los seminarios, que está el seminario de subjetividad e intersubjetividad, el seminario de poder y procesos socioculturales y el seminario de construcción social del significado. Esos 3 seminarios se tienen que llevar, son obligatorios y están con unas temáticas más o menos fijas. Después están 3 coloquios de investigación, hay que llevarlos obligatoriamente, coloquio de investigación 1, 2 y 3, que es para trabajar en el anteproyecto de tesis doctoral. Se supone que al terminar el coloquio de investigación 3, tienen que tener el anteproyecto listo o ya estar aprobado. Incluso hay gente que en este semestre está llevando el coloquio de investigación 3 y en este momento, a estas alturas que todavía estamos llegando a mediados del semestre, ya están presentando el anteproyecto para su aprobación. Entonces ya van, digamos, adelantadas a la planificación que se tenía. Y hay 3 cursos más obligatorios que son coloquios temáticos. Esos son optativos. Ahí se decide qué coloquio temático se abre cada semestre. Los coloquios temáticos tienen 3 créditos, pero también se abren cursos cortos que valen un crédito. Entonces, a veces la gente, para descargarse un poco los semestres, en vez de llevar un coloquio temático de 3 créditos todas las semanas,
prefiere estar llevando los cursos cortos, que son normalmente 5 días, 3 horas, y así va ganando el creditaje que necesita. Así que ahí va distribuyendo. Hmm. Después de eso, después de los coloquios de investigación 3 vienen las pasantías, que se fomenta que sean pasantías internacionales, pero también pueden ser mixtas y en casos excepcionales se permite nacional, pero eso se analiza el caso individual, eh, pero, pero se promueve de que sea por lo menos mixta, ¿no? Que eso creemos que es muy, muy importante de tratar de llevar. O sea, la experiencia afuera en el exterior creo que es fundamental para conocer otras realidades académicas y interactuar con otras miradas para la investigación de tesis. Después de eso viene investigación uno, investigación 2, que son las partes ya de que hay que defender el examen de candidatura. El examen de candidatura consiste en anteproyecto, más un avance significativo, se dice aproximadamente 50 páginas ya de la tesis. Entonces, eso es el examen de candidatura. Y después ya viene la defensa de tesis. Tratamos siempre de traer invitados, invitadas internacionales. Casi todos los semestres tenemos a alguien, a veces algún semestre no se puede, pero casi todos los semestres tratamos de tener a alguien. Este semestre tenemos a 2 personas. El próximo semestre de fijo tendremos a una, por lo menos, al menos una. Entonces tratamos siempre de hacer eso. Em, la carga de cursos, que siempre preguntan eso. Entonces, como les dije, son estos 3 cursos, entonces los primeros 3 semestres, quizás si es que llevan los bloques completos, son los más cargados porque estarían llevando 3 cursos en el semestre. Eh, Hay gente que prefiere, como decía antes, el colegio temático, cambiar y no llevarlo en el semestre para que no se le vuelva tan pesado. Pero bueno, eso sería y después ya se liberan de la carga de cursos. Hay unos cursos nuevos. Vamos al proceso de admisión. En el proceso de admisión hay que presentar una propuesta de investigación doctoral de máximo 10 páginas. ¿Qué se busca con esta propuesta? Primero, que las personas muestren evidencia que han pensado en un tema de investigación y que saben que el doctorado se relaciona con ese tema, porque de repente llega gente creyendo que el doctorado es de otra cosa y se lleva sorpresa. Entonces, por lo menos que se den cuenta de qué va el doctorado y que el doctorado realmente le va a servir para desarrollar esa temática de interés de investigación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que tratamos de medir con eso es que la persona sepa formular un proyecto de investigación, es decir, que haya coherencia entre el problema de investigación, los objetivos, la teoría resumida que va a presentar y la metodología que está planteando. Que sepa formular un proyecto de investigación. Eso, eso también es importante para nosotros, saber que la persona tiene lógica, digamos, una lógica en la investigación. Entonces, eso es lo otro que se evidencia ahí. Y además, en el proceso de admisión hay que tener al menos 2 artículos publicados en los últimos 5 años. Ese requisito a veces es más flexible, entonces a veces se le exige a las personas que tienen un artículo, por ejemplo, se le exige, bueno, dentro del primer año del doctorado, tiene que lograr publicar ese segundo artículo que necesita tener. Entonces, con ese requisito se es más flexible. Con ese requisito uno le dice a la gente, no, no, por ese requisito no deje de presentar las cosas, porque se puede ser flexible. Y lo que se implementó en la última promoción y que quizás se implemente en la siguiente, porque todo depende de las personas candidatas, ¿no? Son los cursos de nivelación. Son 2 cursos de nivelación principalmente. Es un curso de nivelación de metodología de la investigación, especialmente las personas que vemos como débil cierta investigación o vienen de áreas
no muy sociales, digamos, y entonces que a lo mejor no tienen experiencia de investigación o tienen una maestría profesional. A veces por tener maestría profesional no tienen, la maestría profesional, el trabajo que se hace de graduación, a veces no es una investigación académica propiamente, entonces necesitamos reforzarle esos aspectos a las personas. Y el otro curso tiene que ver con una introducción a los estudios culturales porque a veces la noción de cultura no está, no es parte de, digamos, de la formación de las personas, entonces necesitamos introducirlas en esa temática para que no lleguen con eso, con vacíos demasiado importantes a los cursos, porque después les cuesta mucho llevar los cursos. Entonces sean esos cursos de nivelación, repito, dependen de las personas candidatas, la formación que tenga, y ahí se decide en el proceso de admisión se decide si se abre o no se abre los cursos de nivelación. Bueno, yo creo que eso es lo más importante. La mayoría de nuestros estudiantes trabajan. Lamentablemente en Costa Rica no hay becas para doctorados, para posgrados en general. Entonces la gente trabaja y eso, quienes somos docentes, lo tenemos en cuenta en los momentos de cómo organizar y el trabajo y todas esas cosas. Eh, Además, el crédito actualmente, que es la otra pregunta que siempre hacen, digamos, ¿cuánto cuesta? El crédito está en 50.000 colones, el crédito. Eh, entonces ahí hay que hacer cálculos dependiendo de cuánto matriculen en el semestre, cuánto se cobra, cuánto tendrían que pagar en teoría. Pero además, eso sí fomentamos mucho, si bien no hay becas de entregar dinero y apoyar y que se puedan dedicar a ser estudiantes tiempo completo, lo que fomentamos son algunas opciones que existen y que hay que aprovechar. Uno, existe la beca que se llama exoneración de matrícula, que nosotros casi siempre les damos esa beca. ¿Qué pasa? Que se le exonera un porcentaje de la matrícula, entonces tienen que pagar menos en los créditos, en la matrícula, y eso va en un rango normalmente del 10-20%. Generalmente tratamos que sea 20% al mínimo, pero si son muchas personas, a lo mejor hay que bajarlo a 10, al 80%. Entonces se mueve en ese rango. Entonces eso quienes, por ejemplo, y hay una rúbrica de puntaje, y quienes son docentes de la UCR ganan puntos por ser docentes de la UCR, por ejemplo, en esa rúbrica de asignación de esa exoneración de matrícula. Entonces, eso es importante. Después, lo otro que tratamos de fomentar mucho es que la tesis, ya cuando vayan a entrar a investigación de tesis, especialmente los últimos 2 años, piensen que son 4 años, ese es el ideal. Las personas normalmente duran como 6, justamente por estas cargas de trabajo, etcétera, pero digamos que si son 4 años, los últimos 2 años serían de investigación de tesis. Lo que tratamos de fomentar es que los inscriban como proyectos de investigación dentro de la UCR. Entonces, sí, negociando con la unidad académica, a lo mejor les asignan un cuarto de tiempo de investigación y así se descargan un poco de docencia o puestos administrativos, y pueden dedicarle un cuarto de tiempo a la investigación de tesis. Entonces, eso es algo que tratamos de fomentar también mucho en ayudar, pensar cómo formular el proyecto de investigación, fomentar que hablen con quien dirija la unidad académica en ese momento, etcétera, y ver posibilidades. Em, Además, para las pasantías o asistencia a congresos, etcétera, el CEP, el Sistema de Estudio de Posgrado, tiene unas becas, unos apoyos financieros, económicos, que para la gente de doctorado anda alrededor de $5.000. Entonces, esto permite financiar. A veces se pregunta, que yo no puedo hacer pasantía afuera porque no tengo cómo financiármela. Bueno, aquí hay un fondo para financiarla. No le podemos apoyar durante todo el tiempo de estudios, pero bueno, está este fondo para ir de viaje, comprarse los pasajes, estar ahí un mes o 2 meses, bueno, dependiendo de dónde uno vaya, los costos del lugar, pero ahí hay un fondo para eso. Entonces también tenerlo en cuenta. Y yo creo que eso, y bueno, y las redes internacionales que tenemos, especialmente como docentes,
El doctorado también tiene relaciones, pero en realidad quienes mueven más las redes son las personas, no como la estructura administrativa, son las personas. Entonces, todo, todas las personas docentes del doctorado son investigadores de gran trayectoria, de los más, con mayor trayectoria que puede haber en las áreas de, que señalamos, sociales, artes, humanidades. Em, Dentro de la Universidad de Costa Rica, todas las personas trabajan en redes, tienen colaboración internacional, entonces ahí también se pueden buscar aprovechar esos lazos que tenemos las personas que trabajamos en el doctorado. Entonces, eso creo que como presentación general del doctorado y decirles que en las próximas semanas se avisa que hay un proceso de admisión en noviembre y diciembre. No me sé las fechas exactas, que es el proceso de recepción de la documentación, pero hay una fecha ahí, noviembre y diciembre, para que participen y cualquier duda se comunican con el correo, al correo electrónico o al teléfono del doctorado en estudios de la sociedad de la cultura. Muchísimas gracias, Adrián. Ahí están también los permisos beca CEP-CONARE, que, ¿verdad? Que es otra opción. No te financian el estudio en sí, el pago de matrícula, pero te asignan Un cuarto de hasta tiempo medio, ¿verdad? o hasta medio tiempo, sí, exacto. Exacto, ¿verdad? Que también es con la unidad académica y con el CEP. Exacto. Es una posibilidad también para descargarse un poco, ¿verdad? Ujú. Exacto, De la cantidad de créditos. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos dado este espacio y a los y las colegas les voy a pasar la información de contacto por si tienen alguna duda. Bueno, perfecto. Adrián, muchísimas Muchas gracias. gracias.